qué gusto verte, Fernando, qué gusto coincidir. Igualmente, Ricardo. Oye, pues bienvenido a La Chismería. Muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás? Oye, esta película que está rompiendo récords nuevamente. Así es, fíjate que muy contentos de que esta película ya pues, haya rebasado los 33 millones de vistas, muy contentos también de poder estar contigo, de compartirlo con tu público y bueno, seguir celebrando. Sí, oye, platícanos un poquito de esta película. Es una película de 2018. Así es, de 2018 estrenamos justo en 2018, que fue el año en que pudimos entrar a cines. Oye, el estreno en cine, fíjate, yo soy muy cinéfilo y por alguna razón no me tocó verla, me hubiera gustado verla en cines. Ahorita yo ya tuve la oportunidad de verla por ViX. Y sé que está ahorita en la plataforma de ViX y también está rompiendo récords ahí en ViX. Así es, fíjate que está en ViX, es una de las plataformas que más nos ha apoyado, que gracias precisamente a la exposición, a la parte de la difusión y obviamente al público, que es quien lo ha hecho y quien lo ha recomendado, pues hemos logrado grandes números. Y gracias justamente a esta parte en ViX se amplió a muchísimas más plataformas para verla, para visualizarla. Obviamente ViX ha sido el estandarte y nos ha permitido, por supuesto, no solo ir en crecimiento, sino ofrecerle al público algo nuevo, algo diferente y por supuesto una nueva etapa en la que se cuente algo distinto y por supuesto también innovador e inteligente, ¿no? Que de alguna forma también el público en el cine actualmente está buscando la manera de poder ver nuevas historias, de poder conquistarse con algo nuevo, pero sobre todo instarlos a la reflexión, que es justamente lo que buscamos. Claro, oye, Ricardo, ¿cómo se te ocurre a ti esta idea? O sea, ¿cómo llega a ti la idea original o cómo dices, voy a hacer una película que trate sobre niños? Pues, no, es que no quiero decir la palabra porque luego ya sabes que aquí en las redes no podemos como utilizar esa terminología, pero pues niños violentos, vamos a decirlo así, ¿no? Exactamente, justo en esta parte de la historia, se me ocurrió en un día en el que me llegó una noticia de estas de justo de periódicos o de noticias digitales y me pareció muy interesante poder contar un poquito la historia de estos dos niños de Liverpool que desafortunadamente le había quitado la vida a un pequeñito ya hace muchos años en el pasado Sí. y creo que esa parte fue una inspiración importante para poder entender el acercarnos de una forma un poquito más viable, un poquito más proactiva a poder contar una historia que fuera no solamente humana, sino sensible. Investigamos por muchos años realmente la parte de los casos, fueron tres realmente en los que acabamos a la par el guión y la investigación de los casos y para poder después acercarnos a poder filmar y a poder contar una historia que pudiera no ser solamente empática, sino también profunda y que a través de estas historias no solamente contaran una verdad, sino también el por qué y también, ¿por qué no?, un poquito pegado a la vida, las circunstancias y los trasfondos de lo que lleva cuando obviamente se desestructura el núcleo familiar, las emociones y pues por supuesto la manera de vivir y más en infantes que de alguna manera sabemos que están en pro de crecimiento y en relación obviamente a poder contar nuevas historias. Claro, y bueno, me imagino que después fueron surgiendo las otras historias, o sea, porque son 5 historias en niños asesinos. Entonces, ¿cómo va, o sea, cómo llegan esas 5 historias o esas 4 historias adicionales? Porque sí, sí, me imaginé que la del niño que se llevan los otros niños de un mall, o sea, me Así imaginé es. que esa era la que es extranjera, pero los demás casos sí son mexicanos, ¿no? Exactamente, los otros casos son totalmente mexicanos, absolutamente informados en la parte de sus historias, de sus trasfondos, y igual manera las fuimos investigando a la par. Fíjate que una fue llevando a la otra, no, Ok. no decidimos como tal una, como una estructura ya mucho más armada, solitas se fueron dando, sobre todo porque estaba pensado al principio para hacer una serie de televisión. Obviamente por temas siempre, ya sabes, de presupuesto y de Sí. producción en México, pues siempre tienes que de alguna manera encontrar herramientas para no limitar la calidad, no dejarla al aire, pero sí tratar de poder tenerle como una especial atención
a presupuestos y a logística, y Sí. obviamente pues tratando de poder hacer que las cosas fluyan. Entonces, solitas se fueron dando, después decidimos dejar solo esas historias para poder completar un cortometraje que no solamente fuera o nos dijera algo diferente con relación al público, sino que también pudiera también acercarse a temas de reflexión y de análisis y de investigación para que obviamente les sirviera a las generaciones a futuro. Claro. Niños así, para qué público va, Ricardo? O sea, Fíjate ¿quiénes que deberían de ver esta realmente película? mi idea siempre fue que fuera una historia contada para un público mayor de 18 años, siempre. Sin embargo, la vida nos ha llevado a que muchas escuelas desde secundarias puedan apreciarla, verla y analizarla. Hemos hecho más de 2000 conferencias en relación al tema, nos ha ido muy bien. Sin embargo, ha sido una sorpresa, ¿no? Siempre esperas que de alguna forma un público la vea y cuando se expande, pues obviamente no solamente le agradece uno al público, ¿no? Sino a las gentes que de alguna forma la valoran como un elemento precisamente de estudio, ¿no? Y que de Claro. alguna forma también tengan esa capacidad de ampliarla. Sobre todo porque ya cuando uno hace números o hace gala de los números en relación a entender cuánto es 33 millones de visitas, de pronto no alcanza uno a percibir toda la capacidad, ¿no? De pronto uno lo mide como lo he escuchado en otros directores, ¿no? Lo miden en relación a cuántos estadios aztecas, ¿no? Claro, Lo van sí. mirando, ¿no? Sin embargo, ya cuando rebasa cierto número, la cantidad pierde ese sentido mentalmente porque rompe un límite o un récord y de alguna forma lo que busca uno siempre es poder llegar al mayor número de públicos, ¿no? Entonces para nosotros Claro. siempre es un honor poder expandirlo y que la gente lo siga viendo, aunque el público haya sido específicamente para mayores de 18. Así es. Oye, por ahí hay una de las historias, precisamente la de los chicos de Londres. Por ahí hablan que están viendo, o sea, están jugando videojuegos, están viendo películas de terror y todo esto. ¿Tú cómo consideras esta parte de que los contenidos influyen en, pues vamos, en los niños o en el público? O sea, Fíjate los que contenidos violentos. para mí es un elemento súper importante poder definir que el público y que los contenidos van muy de la mano, sobre todo porque justo en el estudio que hicimos para poder llegar a entender esta historia, descubrimos que precisamente habían influido en gran parte los contenidos que habían presenciado estos pequeños en relación a sus sucesos o a la parte de poder infringir o hacer este tipo de acciones, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención que verdaderamente no solo influía la parte de los videojuegos, era como una parte importante de poder combinar, ¿no? La parte de los videojuegos con los procesos del abandono o de las carencias que tenían estos personajes. Y de alguna forma, pues obviamente descubres que con esta investigación que lo social también influye mucho, sobre todo más en la parte cuando están los personajes tratando de crecer, ¿no? Sí, Se junta mucho con la soledad que sienten, se junta mucho con la gran falta de atención, se junta mucho con la violencia interna y también con los problemas que traen también los papás de fondo, ¿no? Mucho esa parte también son conciencias, más bien inconsciencias o conductas adquiridas y obviamente pues eso lo hace aún más especial porque te das cuenta que somos seres humanos, ¿no? Que no estamos, no nos exime de ninguna forma de alguna manera la parte de vivir ciertas cosas o ciertas experiencias que de cuando eres niño, pues obviamente son más crueles o más sí, difíciles. Y agreguémosle la parte de lo social, ¿no? Agreguemos de la parte económica, agreguemos de la parte política, y todo eso creo que hace de formas contundentes cambios importantes en nuestras infancias, ¿no? Obviamente también no solo en las infancias, sino también en las adolescencias actuales. Ahora agreguémosle la pandemia, ¿no? Agreguémosle también la sí. parte tecnológica abrasiva, las redes sociales, la música exageradamente complicada, ¿no? Entonces eso creo que lo enfatiza y pues por supuesto siempre trato de contar nuevas historias a partir de algo diferente. Claro. Oye, ¿qué proyecto tienes actualmente? Pues fíjate que ahorita actualmente estamos haciendo ya una película que estamos por filmar maravillosa que se llama Esperpentos y la sociedad del bullying. Ok, Estamos ya próximos a filmar, ya casi nada,
muy contentos. Nos encantará poder también, si así nos lo permiten, compartirlo con tu público y con el Excelente, elenco claro. también de actores juveniles. Esta obra habla de la inclusión, habla de la diversidad sexual, habla de las personas con TDAH, habla de las personas con autismo, con capacidades diferentes. Y bueno, será una historia totalmente original, nueva, que esperemos toque igual manera muchos corazones y también nos lleve a los millones de visitas que estamos cultivando y cocinando gracias al público. Claro, sí, precisamente en una de las historias también se habla del bullying en niños. O sea, Así como es, inclusive hay una parte donde el investigador, o sea, da como una rueda de prensa y menciona como, o sea, dice, son dos niños quienes hicieron claro, el acto, pero, o sea, hay 100 personas detrás de ellos que entre bullies, claro, ¿no? entre los papás de los bullies, o sea, como que, o sea, es interesante, o sea, como analizar como todo el trasfondo, ¿no? Sobre todo que fíjate que es precisamente lo que de alguna forma siempre pensamos los seres humanos, pero no lo decimos, ¿no? Esta parte de cuando sabes que algo en tu vida no está muy bien, pero que de alguna forma crees, aunque te haces responsable, sabes que quizá a lo mejor no fuiste el responsable al 100% de todo lo que pasó, ¿no? Sí, Entonces creo que cuando hacemos esa análisis o reflexión, encontramos que muchas cosas a lo mejor no solamente nos formaron o nos deformaron, de manera incidental, sino que hubo otros partícipes o incluso otros elementos, otros sucesos que definieron de manera dura esa incapacidad de afrontar problemas, ¿no? Y también creo que en esa línea, pues, insto también mucho a que como sociedad nos responsabilicemos también de nuestros actos y que aunque haya personas, también saber que una parte de reconocer lo que estamos aconteciendo o experimentando nos forma como adultos, ¿no? Y muchas de las decisiones o el 70% de ellas que tomamos ya en nuestra vida de grandes definen mucho nuestro destino y cómo lo vamos a vivir, ¿no? claro. Fíjate que me impactó mucho la primera historia con la que abre la película, porque siento que es algo que, desgraciadamente, aunque es una película del 2018, es algo que vemos todos los días. O sea, Claro, este tipo de casos de trata de personas, pues mujeres expuestas a violentadores, o sea, creo que es algo que desgraciadamente existe, ¿no? Y que me parece que todos deberíamos como de ver como que la raíz, ¿no? Porque aquí estamos hablando de niños o de adolescentes claro. en esta historia y ver de dónde viene todo esto, o sea, por qué pasa. Sí, fíjate que incluso como lo dices, ¿no? Parece todavía más actual cada vez, aunque Pues se sí, filmó hace ya bastante tiempo. Y justo como lo mencionas, a mí me llama mucho la atención porque de alguna manera esa historia fue muy sonada, ¿no? El famoso caso del niño Ponchis, ¿no? El Ponchis, un sí, niño sicario que de alguna forma perteneció a un importante cártel de criminales y de alguna manera estuvieron en este desarrollo negativo de poder reclutar a adolescentes o a preadolescentes que les servían de alguna forma para poder perpetrar lo que ellos obviamente requerían o sus objetivos, ¿no? Y de alguna sí, forma la historia creo que es todavía mucho más funesca, ¿no? Mucho más fúnebre, si de alguna forma así la llamamos, porque la realidad rebasa la ficción, ¿no? Entonces, ya sí. leyendo un poco más en el futuro, después de haber hecho la película, en relación a lo que vivió este personaje, Ponchis, que era un niño de 14 años, me pareció todavía más brutal de lo que realmente la contamos, ¿no? Y todo lo que él acontecía y lo que vivió después y cómo después terminó su existencia, pues no solamente fue triste, ¿no? Sino también nos pone a pensar que tenemos que hacer muchas cosas como sociedad y que de alguna manera, aunque estamos en un constante ir y venir con las emociones, pues tratamos de hacerlo mejor, ¿no? Porque tampoco, justamente es lo que les digo siempre cuando doy mis conferencias, ¿no? Tampoco yo como cineasta, como creador, ni soy la mejor persona ni una persona perfecta, ¿no? Al contrario, trato de, en relación a las películas que cuento, decir un poquito de lo que he aprendido, de lo que me gusta hacer, de lo que nos dignifica como sociedad y a partir de esa línea guiarnos. Claro, no, al final del día pues, somos seres humanos, ¿no? Todos tenemos errores y pues nadie va a ser perfecto. Pero bueno, creo que el tocar estos temas que son sensibles y como te digo, al mismo tiempo también son temas actuales, pues creo que está correcto, ¿no? Hablarlo.
Sí, sobre todo que ahorita es lo que necesitamos, ¿no? Tratar de decir, de Sí, hablar las cosas y de ser lo más transparentes posibles como sociedad, sobre todo una sociedad que de pronto ha crecido, pero que también sigue siendo muy, en muchas cosas a veces dura, ¿no? Difícil o cruel. sí, Ahorita justamente la película que estamos haciendo, Esperpentos, trata precisamente de esa línea de hablar de las redes sociales, de las personas detrás de los mensajes, ¿no? Detrás de las cosas que de alguna forma están o son públicas, pero que no son, que a la vez también no son públicas, porque a lo mejor sí. podemos decirle el comentario a alguien, pero no ser públicos porque lo escribe la gente, pero no, a lo mejor no sabe si es la persona que lo está escribiendo o Es no un tiene foto perfil de falso. perfil, Ajá. ¿no? Y hay una serie de circunstancias que de alguna manera como sociedad debemos de entender, sobre todo que cada vez que estamos más metidos en las tecnologías, cada vez nos tenemos más que preocupar justo por la interrelación humana. Claro, no, y que bueno, ahorita las nuevas generaciones ya nacieron con eso. Claro, O sea, ya no es algo que como nosotros que tuvimos que aprenderlo sobre la marcha e ir creciendo también un poquito con esa tecnología. Y ahorita no, o sea, ahorita desde que nacen, o sea, ya tienen un celular en la mano. Y, 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 lo, y lo tienen en la mano porque te ven a ti como papá con el celular en la mano. sí, fíjate que ahora es como les digo justo a muchos de mis chavos actualmente con los que trabajo, ¿no? Ya todos estamos inmersos en esta obsesión de las redes sociales. Creo que Sí, ya nadie nos escapamos entre estar con el celular del tingo al tango y creo que una de las grandes herramientas en el futuro será trabajar precisamente, no la reconexión, ¿no? La reestructuración justamente de la vinculación mental, emocional y física de los seres humanos y será creo que una tarea dura más cuando se destape, ¿no? O explote el metaverso, ¿no? Creo que ahorita hablar de esos temas hasta parece de película de ciencia ficción, ¿no? Pero creo que estamos sí. más cerca que otra cosa, Fernando. Claro, ¿no? Y ahorita con el tema de la inteligencia artificial, si esto no se regula, no sé qué va a pasar. Ahorita es chistoso ver Claro, que ponen canciones con la voz de Paquita la del barrio, canciones de está Britney Spears, brutal, ¿no? ¿no? Pero ahorita nos reímos, pero en 10 años no creo que eso vaya a ser de risa, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que es un tema que se debe poner especial atención y más ahorita como lo dices, ¿no? Me parece muy justo lo que precisas acerca de que ahorita nos parece un tema un poquito hasta de risa, ¿no? Pero creo que en el futuro va a ser un tema no solamente de seriedad, sino hasta de Sí. estudio. Exacto. Oye, ¿y cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos seguir para estar ahí en contacto contigo y que la gente pues pueda estar al tanto de tus proyectos? Claro que sí, Fernando. Pues primero que me busquen, que me googleen, sobre todo porque ahí es donde están todas mis redes sociales tal cual como aparecen. Perfecto. Estoy casi en todas. En Instagram estoy como Ricardo Tavera Oficial, en TikTok como Ricardo Tavera 1 y me pueden seguir también en todas las demás redes sociales como Ricardo Tavera Oficial. Perfecto, Ricardo. Oye, pues muchas gracias por la entrevista, Ricardo. La verdad es que muy padre poder platicar contigo y ojalá y podamos platicar nuevamente para el estreno de tu nueva película. Claro que sí, Fernando. Muchas gracias a la chismería, a todo tu público, a tu hermoso medio que también tiene muchos grandes alcances Gracias. y están haciendo cosas bastante lindas en pro también de la humanidad, de la diversidad, del desarrollo. Obviamente, muchas felicidades y que sigan los éxitos para ustedes. Muchas gracias. Igualmente, Ricardo. Gracias, Fernando. Muy buen día.